¿Qué tal, chicos? En este video vamos a ver únicamente la primera ley de la termodinámica. Para que la entiendan bien, pues ya debieron haber visto el primer video de termodinámica que habla de la ley cero. ¿De qué habla la primera ley de la termodinámica? Pues recuerden que la primera ley de la termodinámica habla de la conservación de la energía. Entonces, recuerden que en termodinámica estamos estudiando justamente las transformaciones de la energía que se van a dar entre nuestro sistema y el entorno. Recuerden que el sistema es lo que realmente nos interesa estudiar. Entonces, cuando el sistema absorbe energía, pues lógicamente esta energía la tiene que estar ganando de otro lugar. Ese otro lugar pues es el entorno. Entonces el entorno está liberando la energía y el sistema la está absorbiendo. O cuando un sistema libera energía, pues alguien más tiene que ganar esa energía, porque recuerden que la energía se está conservando. Entonces en este caso el entorno es el que está absorbiendo la energía que libera el sistema. Entonces la energía transferida entre el sistema y el entorno va a ser en forma de calor y en forma de trabajo. Entonces, en estos dos puntos, pues prácticamente nos referimos al calor y al trabajo. Cuando un sistema absorbe energía, por ejemplo, cuando absorbe calor, pues el entorno libera ese calor. Cuando un sistema libera calor, pues el entorno gana ese calor. La energía se tiene que conservar. Para entender este concepto de conservación de la energía, vamos a ver un ejemplo con un automóvil. Entonces, imaginen que tienen un automóvil. En el motor del automóvil se lleva a cabo la reacción de combustión de la gasolina. En este caso la gasolina es nuestro sistema. Entonces cuando se lleva a cabo la combustión de la gasolina, pues toda la energía que almacena la gasolina se empieza a liberar en forma de calor y de trabajo. Entonces, en este caso el automóvil forma parte de nuestro entorno. Entonces estamos hablando de que el sistema, que es la gasolina, libera energía al entorno, que es el automóvil. ¿Cómo libera la energía? Pues recuerden que se libera como calor y como trabajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el calor? En sí el calor es una forma de transferir la energía, pero es una forma ya muy degradada de energía, por así decirlo. El calor ya no nos sirve para poder generar más trabajo. Entonces el calor es como una energía perdida, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el calor? Pues el calor, como lo está ganando el entorno, que es el automóvil, pues prácticamente va a calentar algunas piezas del automóvil. Pues en general, pues el automóvil, ¿no? Lo va a calentar. Por ejemplo, cuando se estacionan y tocan el cofre del auto, pues se siente muy caliente. Toda esa energía salió de la combustión de la gasolina y esa parte de la energía pues se transformó como calor. Y pues ya después de cierto tiempo el cofre se enfría y ya pues ese calor se podría decir que se perdió. El que se haya perdido no significa que el calor haya desaparecido. Más bien el ambiente siguió ganando el calor. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el trabajo? Pues a partir del trabajo vamos a obtener, por ejemplo, energía mecánica cuando el automóvil se empieza a mover, o vamos a obtener energía eléctrica para todo el sistema en sí eléctrico del automóvil, por ejemplo en el sistema de sonido, o energía química, aunque en sí pues la energía química la tenemos almacenada en la batería del automóvil. También a partir del trabajo podríamos obtener la energía lumínica en sí para los faros del automóvil, por ejemplo. Entonces observen que de estas dos formas de energía que se liberan del sistema, una, que es el calor, ya no nos sirve para generar más tipos de energía. La otra, que es el trabajo, sí nos sirve para generar más tipos de energía. Prácticamente observen que la energía se va transformando, pero nunca se crea ni se destruye. Entonces eso está escrito aquí. La forma de la energía puede cambiar, pero la energía no se puede crear ni destruir. Entonces la energía se está conservando. De eso nos habla la primera ley de la termodinámica.
Para entender bien la primera ley de la termodinámica, vamos a hablar sobre un concepto que es el de energía interna y se representa como delta U. Entonces, ¿qué es la energía interna? En sí, la energía interna de un sistema es la suma tanto de las energías cinéticas como potenciales de todas las partículas que componen el sistema. Es como si habláramos de un tipo de energía mecánica pero a nivel molecular. Entonces, imaginemos que nuestro sistema son estas moléculas de agua. Recuerden que el vaso ya forma parte del entorno. En sí, el único que es el sistema son las moléculas de agua. Si nosotros hiciéramos un acercamiento a estas moléculas de agua, imaginen que las veríamos así. Entonces, las moléculas de agua, pues recuerden que toda la materia, aunque sea sólida, siempre está en constante movimiento. Entonces, si el agua es líquida, pues todavía tiene más movimiento. Entonces, estas moléculas de agua pues pueden tener movimiento de vibración entre las propias moléculas, pueden estar rotando sobre su propio eje, o también se pueden estar trasladando como un cambio en la posición. Entonces, ¿están de acuerdo que estos tres movimientos son energía cinética porque justamente es movimiento? Ahora, estas moléculas de agua pues también tienen cierta posición dentro del sistema. Entonces ahí tenemos la energía potencial. Entonces, si sumamos tanto la energía cinética como la energía potencial de las moléculas, pues nos da la energía interna. Ahora, no es la única fuente de energía. Entre los enlaces químicos que hay entre un átomo y otro átomo, pues también hay cierta cantidad de energía. Recuerden que las moléculas de agua también interaccionan por puentes de hidrógeno, pues ahí también existe cierta cantidad de energía. Los núcleos de cada átomo pues también contienen su propia energía. Entonces prácticamente la energía interna es como hacer la suma de todas esas energías posibles que están dentro del sistema. Ahora, entonces ya sabemos que aquí hay cierta energía interna. ¿Qué pasaría si nosotros empezamos a calentar este vaso con agua? Si aumentamos la temperatura, significa que estamos aportando calor. Entonces, si estamos aportando calor, estarán de acuerdo que todos estos movimientos se harán más intensos. Significa que la energía cinética de las moléculas pues tiene que aumentar. Entonces, un aumento de la temperatura aumenta la energía interna del sistema. Y eso tienen que recordarlo muy bien, y está escrito aquí. Aumentar la temperatura del sistema incrementa la energía interna del sistema. El otro concepto que debemos de ver es el de entalpía, y en sí este es muy importante para el examen. Entonces, la entalpía nos ayuda a entender ese flujo de calor que hay entre el sistema y el entorno, pero en una reacción química, y hay una pequeña condición. Ese flujo de calor debe de ser a presión constante. Entonces, la entalpía habla de una transferencia de calor a presión constante. Veamos un ejemplo. Normalmente esta presión constante se refiere a la presión atmosférica. Por ejemplo, si nosotros llevamos a cabo la reacción química en un vaso de precipitados, pues ese vaso de precipitados está descubierto en la parte superior. Entonces, en este caso, la presión atmosférica pues está influyendo en esa reacción. Si este ejemplo lo vemos con algo más cotidiano, por ejemplo, cuando vamos a cocinar, que abrimos la llave de la estufa, sale el gas, acercamos la flama y se lleva a cabo la combustión del gas, están de acuerdo que la estufa está destapada, está en el ambiente. Entonces, en este caso, con la entalpía vamos a saber cuál es la cantidad de calor que está liberando la combustión del gas, pero con la intervención de la presión atmosférica. Dentro del concepto de entalpía debemos de ver qué es un proceso endotérmico y un proceso exotérmico. Vamos a comenzar con el endotérmico, y para entenderle vamos a ver un ejemplo en donde tenemos una mano y un cubo de hielo sobre ella. En este caso, la mano forma parte del entorno y pues está a 36 grados Celsius, y el cubo de hielo es el sistema, entonces está a menos 5 grados Celsius. Recordemos que la ley cero de la termodinámica dice que el calor se va a transmitir de un cuerpo de mayor temperatura
hacia un cuerpo de menor temperatura. En este caso, la transmisión del calor será del entorno hacia el sistema. Entonces el sistema está ganando calor del entorno. Cuando el sistema gana calor del entorno, a eso se le conoce como un proceso endotérmico. Y es lo que está escrito aquí. El sistema absorbe energía del entorno. Ahora, recuerden que nuestro sistema es el cubo de hielo. Y por lógica, si el sistema está ganando calor del entorno, pues todas las moléculas de agua que se encuentran aquí están ganando esa energía. Entonces la energía cinética de estas moléculas pues tiene que aumentar. Estaría también aumentando la energía interna del sistema. Como las moléculas están ganando más energía cinética, se empiezan a mover más. Recuerden que la vibración será más intensa. Entonces prácticamente se van a empezar a romper las interacciones que mantienen unidas a las moléculas de agua y que lo hacen sólido. Y por eso es que el cubo de hielo pues se empieza a derretir sobre nuestra mano, porque todas las moléculas de aquí tienen más energía que la están ganando de la mano, entonces se comienzan a pasar al estado líquido. Si se dan cuenta, esto es un cambio físico, no es una reacción química. Entonces los procesos endotérmicos no se aplican únicamente para reacciones químicas, también para cambios físicos, como en este caso que es un cambio de estado. En un proceso endotérmico, la temperatura del sistema aumenta, como les comenté aquí. Como está ganando calor el cubo de hielo, pues la temperatura tiene que aumentar en el cubo de hielo. Y la temperatura del entorno disminuye. ¿Están de acuerdo que cuando nos ponemos un cubo de hielo sobre la mano nos da la sensación de frío? Prácticamente porque en esa zona todo el calor está fluyendo hacia el cubo de hielo. Entonces la temperatura del entorno disminuye y por lo tanto las paredes del recipiente, si habláramos de una reacción química, se sienten frías. Si imagínense que este recipiente es un tubo de ensayo y en ese tubo estamos llevando a cabo la reacción química. Las moléculas son el sistema y el tubo ya forma parte del entorno. Como todo el calor lo está ganando el sistema, o sea las moléculas, pues ese tubo se siente frío. La energía interna del sistema tiene que aumentar porque gana calor. Y la entalpía del sistema también aumenta porque el sistema está ganando el calor. Entonces eso lo vamos a poner como que la entalpía es mayor a 0 o tiene un valor positivo. Ahora vamos a ver un proceso exotérmico. En este ejemplo pues tenemos a una fogata. La madera es el sistema y todo lo que está alrededor de la fogata, incluyéndonos nosotros, formamos parte del entorno. Entonces en un proceso exotérmico el calor va del sistema hacia el entorno. En este caso el sistema es el que libera el calor y el entorno está ganando el calor. Entonces el sistema libera energía al entorno. Entonces la temperatura del entorno aumenta. En este caso pues el ejemplo ya es una reacción química, es una reacción de combustión. Entonces están de acuerdo que si nosotros nos acercamos a la fogata pues sentimos calor. ¿De dónde sale todo ese calor? Pues todo ese calor es la energía que tenía almacenada la madera. Ahora, las paredes del recipiente se sienten calientes. Como les dije, aquí ya hablamos de una reacción química, aunque no se esté llevando a cabo dentro de un, de un vaso de precipitados, pues como nosotros formamos parte del entorno, también sentimos todo ese calor. Si la reacción química se llevara a cabo dentro de un vaso de precipitados, pues las paredes del vaso que ya forman parte del entorno se deben de sentir calientes, porque las moléculas que son el sistema están liberando todo su calor. La energía interna del sistema disminuye y la entalpía del sistema también disminuye porque en este caso el sistema está perdiendo el calor. Entonces eso lo vamos a ver como una entalpía menor a 0 o con un valor negativo. En esta diapositiva tenemos un resumen de ambos procesos. Entonces el cuadro grande es el entorno y el cuadro pequeño es el sistema.
Esta flecha nos está indicando el flujo de calor. Entonces recuerden que cuando el sistema gana calor, hablamos de un proceso endotérmico. ¿Y qué es lo que le ocurre al sistema? Pues la energía interna del sistema es mayor a cero porque está aumentando, está ganando calor. La entalpía del sistema también es mayor a cero porque el sistema está ganando el calor. Imagínense que nuestro sistema es un gas. ¿Qué le pasa a un gas cuando lo calentamos? Pues obviamente el volumen de ese gas tiene que aumentar. Por lo tanto, también la temperatura del sistema aumenta. Entonces recuerden que en un proceso endotérmico la entalpía es mayor a cero. En este caso, pues la flecha está saliendo del sistema, nos indica que el calor está saliendo. Entonces esto es un proceso exotérmico, cuando el sistema libera calor al entorno. Como el sistema es el que está perdiendo, pues la energía interna es menor a cero, o sea, está disminuyendo. La entalpía del sistema pues también es menor a cero porque el calor está saliendo del sistema. Y podríamos decir que el volumen disminuye, por así decirlo, y la temperatura de nuestro sistema también disminuiría. Si se dan cuenta, es como lo contrario a este ejemplo. Recuerden que en un proceso exotérmico la entalpía es menor a cero. Entonces ahorita vamos a ver unas preguntas de cómo es que les llegan a pedir esto. Ahora vamos a ver cómo se calcula ese valor de entalpía. Entonces dice cálculo de la entalpía estándar de reacción. Por estándar se refiere a que ocurre a ciertas condiciones de temperatura y presión y se representa con este circulito aquí arriba. Entonces Rxn es de reacción. La entalpía estándar de reacción es igual a la suma del producto del número de mol de los productos por el valor de la entalpía estándar de formación de los productos. Y a todo esto le vamos a restar la suma del producto del número de mol de los reactivos por su valor de entalpía estándar de formación. Entonces ahorita vamos a ver cómo se utiliza esta fórmula con dos ejemplos. Como primer ejemplo tenemos este ejercicio. Dice, calcula el valor de la entalpía de combustión para un mol de combustible propano. Siempre les tienen que dar la reacción química y deben de fijarse que esté balanceada. Si no está balanceada, tienen que balancearla, si no, no les queda el ejercicio. Y también en los datos les tienen que dar una tablita con los valores de la entalpía estándar de formación, tanto de reactivos como de productos. Entonces todo lo que tenemos aquí en la ecuación química se encuentra en esta tabla. Y bueno, aquí tenemos las opciones. Recuerden que vamos a utilizar esta fórmula. Entonces voy a poner la ecuación ya sustituida y se las voy a explicar. Recuerden que la primera parte de la ecuación nos habla de todos los productos. Nuestros productos son el dióxido de carbono y el agua. Entonces vamos a comenzar con el dióxido de carbono. Esta N que tenemos aquí es este 3 que está en el dióxido de carbono. Entonces observen que esta N se tiene que multiplicar por el valor de la entalpía estándar de formación del dióxido de carbono, y ese valor lo encontramos justamente en esta tabla. El dióxido de carbono gas tiene un valor de menos 393.5 kJ por mol. Entonces lo sustituimos. 3, este 3 es esta N, por el valor de la entalpía estándar de formación. Este menos 393.5 pues es este delta H. Ahora eso es para el dióxido de carbono, pero no es el único producto. Recuerden que es la suma de todos los productos. Entonces otro producto es el agua líquida. Entonces ahora vamos a trabajar con el agua líquida. Como es la suma, pues aquí ponemos más. Ahora la suma y es N. Esta N del agua pues es 4. Entonces ponemos 4. Y esta N se multiplica por el valor de la entalpía estándar de formación del agua. Pero observen que tiene que ser agua líquida porque es lo que dice la reacción. Entonces si buscamos en la tabla tenemos agua líquida y agua en vapor. Lógicamente el valor que tenemos que usar es el del agua líquida. Observen que son diferentes. Entonces esta N es el 4 y esta N se multiplica por este valor de aquí, que es menos 285.83. Entonces 4 por menos 285.83.
Como ya no tenemos más productos, pues prácticamente aquí termina esta primera parte de la ecuación. Ahora aquí dice menos, que es este menos. Ahora va a ser la suma del producto del número de mol de los reactivos por su valor de la entalpía estándar de formación de los reactivos. Entonces vamos a comenzar, en este caso por ejemplo con el propano. Observen que aquí la N del propano es 1 porque no hay nada escrito, el coeficiente es de 1. Este 1 es este 1 de aquí. Entonces esta N se tiene que multiplicar por el valor de la entalpía estándar de formación del propano y observamos que la del propano es menos 103.85. Entonces es 1 por menos 103.85. Ya tenemos al propano, ahora nos falta el oxígeno gaseoso. Entonces, como es la suma, pues ponemos más. Esta N del oxígeno es este 5. Entonces aquí ponemos al 5. Y la N pues se multiplica por el valor de la entalpía. En este caso observen que nos dicen oxígeno gas. Entonces es O2 gaseoso. Aquí está el oxígeno gas, pero este solo es el átomo, no es la molécula. Aquí en la ecuación pues tenemos a la molécula, entonces vamos a usar el valor que tiene la molécula, que es de 0. Entonces es 5 por 0. Si hacemos la operación, el resultado que nos queda es menos 2219.97 kJ. Entonces, pues en los incisos no viene esta opción, pero si observan es .97. Prácticamente este número ya se sube al 2220, entonces la respuesta es el inciso D. Ahora, como el valor de la entalpía es negativo, recuerden esto de aquí. Un valor de entalpía mayor a 0 es un proceso o una reacción endotérmica y menor a 0 es exotérmico. Aquí el menos 2220 pues es menor a 0. Quiere decir que esta es una reacción exotérmica. Ahora analicemos una pregunta que viene en la guía oficial del IPN del año 2020. La pregunta dice: para el sistema mostrado a continuación, la entalpía estándar de reacción está dada por la expresión. Entonces pues forzosamente nos dan nuestra reacción química. Observen que ya está balanceada la reacción y estos son los incisos. Entonces prácticamente lo único que hay que hacer es seleccionar la sustitución correcta en la fórmula que vimos en las diapositivas pasadas. Entonces aquí pues vamos a resolver el ejercicio. Aquí está la ecuación, aquí tenemos la fórmula y aquí ya les puse la sustitución dentro de la fórmula. Entonces vamos a analizarla. Recuerden que primero tenemos que comenzar con los productos y va a ser la suma de todos los productos. Entonces vamos a comenzar con el dióxido de carbono. Observen que aquí el dióxido de carbono pues tiene un coeficiente de 1. Entonces la N es de 1 y el valor de la entalpía estándar de formación, como no nos la dan, pues se sustituye tal cual. Entonces aquí ya lo tenemos, 1 por el valor de la entalpía estándar de formación del dióxido de carbono. Si tuviéramos el valor numérico, pues iría aquí. Entonces este es el del primer producto, pero no es el único producto, también está el dióxido de azufre. Entonces más, porque es la suma de todos los productos, más, ahora esta N del dióxido de azufre pues es este 2, más ese 2 por su valor de la entalpía estándar de formación. Nuevamente, como no tenemos el valor numérico, pues lo ponemos tal cual, más 2 por el delta H estándar de formación del dióxido de azufre. Como ya no hay más productos, pues aquí se termina esta primera parte. Ahora vamos a hacer la diferencia. Entonces este signo de menos es este signo de menos. Ahora tenemos que ir con todos los reactivos. Vamos a comenzar con el oxígeno. Observen que aquí el oxígeno tiene un valor de 3, entonces esta N pues es este 3. Este 3 lo ponemos aquí y recuerden que esto se multiplica por la entalpía estándar de formación del oxígeno, que es esto de aquí. Igual como no está el valor numérico, pues lo ponemos tal cual. Ya tenemos este reactivo, pero ahora nos falta este reactivo. Entonces, como es la suma de todos los reactivos, pues ponemos más. Ahora, aquí el disulfuro de carbón, pues tiene un 1, el coeficiente es de 1. Este 1 es el 1 que va aquí. Y este 1, que es la N, pues se multiplica por el valor de la entalpía. Y pues lo ponemos tal cual. Entonces así nos quedaría sustituida. Ahora vamos a ver cómo están las opciones. Por ejemplo, en el inciso A,
Si se dan cuenta, está comenzando el delta H de formación del CS2. ¿Están de acuerdo que este CS2 es un reactivo? Entonces el inciso A está mal porque la ecuación comienza con los productos, por lo tanto ya descartamos la A. Ahora, aquí la respuesta pues es el inciso B. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora, ¿qué pasa con el inciso C? Nuevamente lo descartamos porque comienza con un reactivo. Y recuerden que la fórmula comienza con productos, entonces descartamos este. ¿Qué pasa con el inciso D? Ahora, estamos entre el B y la D. Ya sabemos que es la B, pero por ejemplo, ¿qué pasa con el D? Aquí nos dice que comienza con el CO2, lo cual está bien porque es un producto. Después está el SO2, lo cual está bien porque también es un producto. Observemos que aquí no tiene nada porque aquí hay un 1 y ese 1 prácticamente lo omiten, aquí iría un 1. Ahora aquí tiene un 2 y este 2 sí está bien porque aquí tiene el 2. Ahora aquí dice menos y está bien porque aquí es el menos. Si se dan cuenta, dice menos el valor de la entalpía estándar de formación del oxígeno. Aquí es esta parte de aquí. Pero observen que el oxígeno tiene un 3 y aquí no tiene ese 3, por lo tanto este está mal. Entonces la respuesta correcta pues es el inciso B. Esta pregunta dice, las reacciones endotérmicas, calor del ambiente y la temperatura del ambiente, pues tal, ¿no? Entonces ya sabemos que si es una reacción endotérmica, el modelo que se sigue es este. Recuerden que en una reacción endotérmica el entorno le aporta calor al sistema. Como el entorno es el que está perdiendo el calor, la temperatura del entorno disminuye. Por lo tanto, la temperatura del sistema tiene que aumentar porque es el que gana la energía. Entonces, las reacciones endotérmicas pues son las que absorben. Podemos descartar el inciso A y el inciso C. Nos queda la B y la D. Las reacciones endotérmicas absorben calor del ambiente y la temperatura del ambiente pues tiene que disminuir. Entonces la respuesta es el inciso D. Otra pregunta dice, la ecuación química que representa una reacción exotérmica es, pues recordemos que una reacción exotérmica es aquella que tiene un valor de entalpía menor a 0. Entonces aquí pues la respuesta es el inciso A. El inciso B lo descartamos porque el valor de la entalpía es positivo, o sea es mayor a 0, y eso es una reacción endotérmica. El inciso C lo descartamos porque nos dice que es mayor a 0, y el inciso D lo descartamos porque recuerden que una forma de describir a las reacciones endotérmicas es poner a la energía o al calor del lado de los reactivos. Si esta energía estuviera del lado de los productos, sí es una reacción exotérmica, pero bueno, este no es el caso, entonces aquí la respuesta es la A. Esta pregunta dice, a partir de los siguientes valores de entalpía, ¿cuál es la reacción exotérmica que desprendió mayor cantidad de energía? Si nos dice exotérmica, ya sabemos que tiene que ser un valor de entalpía menor a 0 o negativo. Entonces en este caso podemos descartar al inciso B y al inciso C. Ahora nos dice que tenemos que elegir la reacción que desprende la mayor cantidad de energía. Significa que tenemos que elegir al negativo más grande. En este caso, pues la respuesta es el inciso D.